Quiero comenzarle hablando de una obra de ingeniería impresionante, casi como las obras de ingeniería que ustedes hicieron en sus mesas. Pero esta obra de ingeniería tuvo un costo total de 7.5 millones en la época en la que fue construida. Muchos calculan que actualmente costaría unos 172 millones de dólares. Estaba llena de lujos, estaba llena de diferentes atracciones. Las mejores atracciones. Tardaron 3 años en construirlo. Y tardó solamente 3 horas en hundirse. Supongo que algunos saben de qué estoy hablando. Estoy hablando del Titanic. En abril de 1912, todo estaba listo para su viaje inaugural desde Southampton, en Inglaterra, hasta Nueva York. Y el Titanic era un barco impresionante. Iba a surcar las aguas del Océano Atlántico con miles de personas a bordo. Primero llegó a una costa francesa para recoger más pasajeros, luego a una costa de Irlanda, para ya al final entrar en el Océano Atlántico, en su rumbo hacia Nueva York. Y era un barco el cual nunca pensaron que podría hundirse. Por eso, los botes salvavidas que llevaba solo tenían la capacidad para la mitad de pasajeros que estaban a bordo del Titanic. Pues pensaban que no serían necesarios porque ese barco no podría hundirse. Horas antes de su impacto con un iceberg, habían recibido 5 advertencias. 5 advertencias de que había hielo en la ruta de viaje. Pero no hicieron caso porque pensaban que el barco no podría hundirse. Y este es un caso más en la historia de la humanidad en que la arrogancia llevó a la muerte. Y precisamente el título de este sermón es La arrogancia que te lleva a morir. Y hoy, jóvenes, a través de Segunda de Crónicas capítulo 26, vamos a aprender juntos lo siguiente. Olvidarte de la gracia de Dios en tu vida te hará arrogante, y la arrogancia te llevará a morir. Y es que no podemos ignorar que vivimos en una cultura arrogantemente independiente de Dios y que está siempre alejada de Dios buscando placer, paz y prosperidad. Lo que preocupa acerca de esto es que esa arrogancia, esa independencia, se ve también entre nosotros, entre la iglesia, y se ve entre muchos jóvenes. Y eso lo podemos ver ilustrado, vamos a ilustrar todo esto a través de la historia del rey Uzías. El rey Uzías inició su reinado con la actitud que nosotros solemos tener al iniciar nuestra vida cristiana, buscando a Dios para que nos fortalezca con su gracia. Y es que la gracia de Dios nos fortalece. La gracia de Dios te fortalece a ti. Pero comencemos leyendo Segunda de Crónicas 26 del 1 al 15. Vamos a leer un texto más o menos largo, pero nos pone en contexto acerca de la historia del rey Uzías. Dice: todo el pueblo de Judá había coronado a Uzías, hijo de Amasías, quien tenía 16 años de edad, para que reinara en lugar de su padre. Después de la muerte de su padre, Uzías reconstruyó la ciudad de Elat y la restituyó a Judá. Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén, 52 años. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. El rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Uzías declaró la guerra a los filisteos y derribó las murallas de Gat, Jabnia y Asdod. Luego construyó nuevas ciudades en la región de Asdod y en otras partes de Filistea. Dios lo ayudó en las guerras contra los filisteos, en sus batallas contra los árabes de Gur y en sus guerras contra los meunitas. Los meunitas le pagaban un tributo anual
y la fama del rey se extendió incluso hasta Egipto porque había llegado a ser muy poderoso. Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle y en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá y en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenados, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel, el secretario del ejército, y por su ayudante Maseías. Estaban bajo el mando de Ananías, uno de los funcionarios del rey. Estos regimientos de poderosos guerreros eran comandados por 2.600 jefes de clanes. El ejército estaba formado por 307.500 hombres, todos soldados selectos. Estaban preparados para ayudar al rey contra cualquier enemigo. Usías proveyó a todo el ejército de escudos, lanzas, cascos, cotas de malla, arcos y piedras para ondas. También edificó estructuras sobre las murallas de Jerusalén diseñadas por expertos para proteger a los que disparaban flechas y lanzaban grandes piedras desde las torres y las esquinas de la muralla. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Y vemos que Usías ascendió al trono cuando apenas tenía 16 años y reinó en Jerusalén por 52 años. Incluso en su época se decía que no había otro rey como él desde Salomón. O sea que lo que él hizo pues, durante esos 52 años fue reconocido a nivel mundial. Era un reinado exitoso el de él. Y él comenzó su reino piadosamente, haciendo lo que era recto ante los ojos del Señor. Él buscó a Dios y fue bendecido. Vemos que venció a los más grandes enemigos de la época para Jerusalén, a los filisteos. Pero también dice que edificó torres en Jerusalén, pero con eso está diciendo que edificó torres para cuidar sus campos y para cuidar su ganado. ¿Por qué? Porque él amaba la agricultura. Entonces, tenía muchos campos, muchas plantaciones, mucho ganado, y con esto Jerusalén se había fortalecido económicamente hablando. También fortaleció las murallas de la ciudad, abrió distintos pozos en el desierto para poder tener agua en todos los lados en los que pastaba su ganado. Y la mayoría de su vida, Usías fue conocido como un buen rey, un rey grande, un rey amado. Pero en estos pasajes que acabamos de leer, en este pasaje que acabamos de leer, hay algunos versículos que me llaman la atención. El versículo 4, 5 y la última parte del versículo 15, que dice: el rey hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso. Y es que hay una realidad que yo he podido ver a lo largo, yo mismo la experimenté y la he podido ver a lo largo de los años que tengo de ser cristiano. Y es que cuando recién nos convertimos al Señor, cuando recién lo hemos conocido, hay un deseo muy grande en agradarlo y en vivir para Él. Así como Usías, recién convertido, la mayoría de nosotros buscábamos más su dirección orando, aprendiendo más de Él. ¿Por qué? Porque hacíamos un contraste y estábamos hartos de nuestra manera de vivir pasada. Y con agradecimiento entonces íbamos viendo cómo Dios iba ordenando nuestra vida, aún en medio de las dudas que podíamos tener y de las distintas preguntas que podíamos tener por ser recién convertidos. Y en el versículo 5 hay algo que me llama mucho la atención. Zacarías le enseñó a temer a Dios a Usías. Y es que, joven, una de las cosas que Dios hace en su gracia es que Él va a poner alrededor de ustedes personas que te enseñarán a temer a Dios. Eso es parte de la gracia de Dios. Pondrá alrededor tuyo otros cristianos que por medio de predicaciones o por medio de discipulado o por medio de conversaciones, con consejos y con su mismo ejemplo te van a enseñar. Por medio de la Biblia te enseñarán a que vivas temiendo a Dios. Y eso es parte de la gracia de Dios. Pero también
sucede, y algo que yo he visto también a lo largo de estos años, es que al pasar el tiempo, es muy común que muchos de los que con mucha pasión y con mucha dedicación buscábamos al Señor en nuestros primeros días, meses de cristianismo, es bien común que muchos den por sentado luego su vida cristiana, que caigan en una especie de rutina. Si bien es cierto, ya conocen más de Dios a través de las Escrituras, pueden estar discipulándose todas las semanas, asistiendo a distintas actividades de la iglesia, pero poco a poco, de manera personal, se olvidan de buscar a Dios y comienzan a confiar más en ellos mismos, en aquellas cosas de las cuales se jactan, en las cuales ponen su confianza diariamente. Comienzan entonces a sentirse más fuertes como el rey Uzías por aquellas cosas que han aprendido, por aquellas cosas que conocen, aquellas cosas en las que están ya parecen más experimentados, y en distintas situaciones de la vida como las que ustedes estaban platicando antes de la predicación. Pastor Javier, en el sermón del domingo pasado, nos enseñaba que la forma sabia de vivir la vida cristiana es confiando en la gracia de Dios. Mientras que la manera insensata es asumir que todo va a salir como nosotros hemos planeado sin considerar a Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos fuertes. Porque pensamos que podemos ya hacer nuestros planes sin meter a Dios en los planes. Sin consultar, sin buscar a Dios antes de eso. Y eso es arrogancia. Esto último es el camino de la arrogancia. Y es que, joven, olvidarte de la gracia de Dios te hace arrogante. Y eso lo seguimos viendo en la historia de Uzías, específicamente en 2 de Crónicas 26, 16 al 18, que dice: pero cuando llegó a ser poderoso, Uzías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Azarías, el sumo sacerdote, fue tras él junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes. Enfrentaron al rey Uzías y le dijeron: no es a usted, Uzías, a quien corresponde quemar incienso al Señor. Esto es una función exclusiva de los sacerdotes, los descendientes de Aarón, los cuales son apartados para este servicio. Salga del santuario porque ha pecado. El Señor Dios no le honrará por esto. Y es que la historia del gran rey Uzías terminó tristemente. Terminó sus años siendo orgulloso, siendo arrogante. Arrogancia que surgió después de haber adquirido riqueza y poder. Y es que el rey Uzías, todo lo que había hecho en 50 años de su reinado, lo deshizo en un solo momento. Todo por su arrogancia. En otras versiones, la parte final del versículo 18 se lee así: sal del santuario, pues has sido infiel, y esto no te será por honra de parte del Señor tu Dios. Y es que eso resalta que el pecado de Uzías, al volverse fuerte, es que la arrogancia lo llevó a ser infiel a Dios. Uzías no fue infiel a Dios en ese momento específico, o solo en ese momento específico, sino que él ya venía siendo infiel a Dios desde antes. Uzías fue infiel a Dios desde el momento en que comenzó a sentirse fuerte, desde el momento en que comenzó a depender más de él y de sus propias capacidades, conocimientos y logros que de Dios mismo. Uzías fue infiel a Dios al dejar de temer a Dios. Ya no veía a Dios como un Dios santo, porque era el rey. Ya tenía tantos años de experiencia en el reinado. Tuvo más años que muchos de sus predecesores y logró muchas más cosas. Uzías fue infiel a Dios al dejar de buscar a Dios, al dejar de depender de Él. Uzías fue infiel a Dios cuando se olvidó de la gracia de Dios. Uzías no obedeció a Dios porque reclamó para sí los derechos que Dios había otorgado solo a los sacerdotes. Él era jactancioso, arrogante, pensaba que él podía hacer lo mismo que los sacerdotes hacían.
Pero Dios no lo llamó a ser sacerdote, Dios lo llamó a ser rey. Y entonces él, de manera arrogante e insolente, entró al templo pretendiendo quemar incienso sobre el altar como que fuera sacerdote. Y con eso Uzías estaba oponiendo la santidad de Dios. Y al oponerse a la santidad de Dios estaba menospreciando la gracia de Dios. Y es que al sentirse poderoso, Uzías se enalteció hasta corromperse por menospreciar la santidad de Dios. Ya no vio a Dios santo, porque había dejado de temer a Dios. Y por lo tanto, como dejó de temer a Dios, dejó de depender de su gracia. Su fortaleza humana lo guió al orgullo, lo llevó a la vanidad. Y eso le llevó a experimentar el castigo divino, como vamos a ver más adelante. Y es que, jóvenes, cuando ustedes dejan de ver a Dios santo, cuando ustedes dejan de ver a Dios santo, 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 lo que sigue después de eso es que van a menospreciar la gracia de Dios. Pero ¿cuántos Uzías habrá acá? ¿O cuántas Uzías habrá acá? ¿Cuántos de ustedes que están acá han dejado de ser conscientes de la gracia de Dios? Y de que todo lo que ustedes son, tienen y pueden es por la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han dejado de temer a Dios? Y piensan que no les va a pasar nada. Que Dios no va a actuar contra ustedes si son cristianos, si son hijos de Dios. Pero se han olvidado de su santidad y han menospreciado su gracia. Piensan que por ser hijos de Dios, que por quizás discipularse o por venir a una reunión de jóvenes los viernes o asistir los domingos a la iglesia, piensan que con eso basta y que Dios tiene que favorecerlos por eso. Piensan que por tener tantos años en la iglesia, asistiendo a la iglesia desde pequeños, Dios tiene que tomar eso en cuenta, aun cuando ustedes están pecando. Pero ¿cuántos de ustedes han dejado de buscar a Dios porque ya se sienten fuertes y capaces por ustedes mismos? La fortaleza que le da el haber ya concluido una carrera o ya comenzar a trabajar por sus propios medios o el estar adquiriendo nuevo conocimiento en la universidad o incluso nuevo conocimiento bíblico o teológico. ¿Cuántos, como lo hizo Uzías, cuántos de ustedes están reclamando derechos y atribuciones que Dios no les ha dado? ¿Cuántos de ustedes han reclamado para sí el derecho de menospreciar lo que sus padres hacen y juzgarlo por lo que ellos hacen? ¿O cuántos han reclamado para sí la atribución de menospreciar los discipulados que se dan en la iglesia local, aquí en su iglesia, y pensar que no, si yo puedo servir al Señor por mí mismo, si tengo las capacidades, necesitan de mí, aunque no le den importancia a sus discipulados? Aunque de 5 discipulados en el mes, de 4 discipulados en el mes, asistan a 1 o a 2. Y no les importa lo demás y piensan, no, pero yo puedo servir al Señor porque mis dones me permiten hacerlo. Pero hay otros que van más allá y menosprecian los dones y capacidades que Dios les ha dado, usándolos egoístamente para ustedes mismos y sus propios planes, y no piensan en el reino de Dios. No piensan en la manera que eso puede servir a otra persona dentro de la iglesia. Y es que, jóvenes, frecuentemente nosotros pecamos siendo arrogantes, cuando confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la gracia de Dios que nos sostiene. Y nos olvidamos entonces de la necesidad de la gracia para todo lo que realizamos. Y específicamente en los versículos 17 y 18 pasó algo a lo que debemos de prestar atención. Algo opuesto de lo que Uzías estaba haciendo. Azarías, junto con 80 sacerdotes, habían 81 hombres valientes, dice la Biblia, los describe como valientes, porque enfrentaron al rey que estaba pecando en contra de Dios. Porque ellos sabían cuál era la atribución, cuáles eran los derechos que Dios le había dado a ellos como sacerdotes, cuáles eran las cosas que Dios le había mandado como sacerdotes. Y ellos enfrentaron al rey. Valientemente lo confrontaron en su pecado. Y es que con esto, jóvenes, vemos que la confrontación en amor y basada en la verdad
es una muestra de la gracia de Dios, no la ignores. Uzías ignoró la confrontación que en ese momento los sacerdotes lo estaban haciendo. 81 hombres le dijeron: no te corresponde hacer esto, estás pecando en contra de Dios. Dios estaba manifestando una vez más su gracia a Uzías, porque con amor y con verdad estos sacerdotes le dijeron: no puedes hacer esto, no te corresponde, es pecado y estás pecando. Pero, ¿qué hacen ustedes jóvenes cuando la santidad de Dios está siendo atacada? En otras palabras, ¿qué hacen ustedes cuando ven que sus amigos, que sus compañeros, que las personas cercanas a ustedes están pecando? ¿Qué hacen? Porque para muchos es más fácil, bueno, le voy a contar al pastor o al líder o al discipulador esto y que ellos vean qué hacen con él. Yo no le voy a decir nada. Hay que vean ellos cómo lo solucionan. Pero ¿qué hacen cuando están viendo que alguien cercano a ustedes está pecando? Lo confrontan con la palabra, lo confrontan con la verdad, pero en amor, obviamente. O simplemente piensan que están mostrando su amor hacia ellos, ignorando lo que están haciendo, para seguirles cayendo bien, para no tener problemas. Como jóvenes, ¿de qué manera ustedes están defendiendo la santidad de Dios en su vida y en la vida de los que lo aman? De los que ustedes aman. ¿Cómo están defendiendo la santidad de Dios? Y es que recuerden, jóvenes, olvidarte de la gracia de Dios en tu vida te hará arrogante. Y la arrogancia te llevará a morir. Y es que eso vemos en la historia del rey Uzías, la arrogancia que te lleva a la muerte. Por eso en 2 de Crónicas 26, 19 al 21 dice: Uzías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso. O sea, después de que los sacerdotes lo confrontan, Uzías, con el recipiente de quemar incienso en sus manos, se puso furioso. Y mientras expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso en el templo del Señor, de pronto le brotó lepra en la frente. Cuando Azarías, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes vieron la lepra, lo sacaron del templo a toda prisa. El propio rey estaba ansioso por salir porque el Señor lo había herido. De modo que el rey Uzías tuvo lepra hasta el día de su muerte. Vivió aislado en una casa aparte, porque fue excluido del templo del Señor. Su hijo Jotam quedó encargado del palacio real y él gobernaba a los habitantes del reino. Y es que a pesar de la gravedad de lo que Uzías había hecho, Dios no actuó hasta que Uzías se enfureció. Y es una palabra bien enfática en la narrativa esta, porque dice que se enfureció y después dice de que se llenó de rabia contra los sacerdotes. Y es que vemos que la justa ira de Dios estalló contra la rebelde ira humana en ese momento. El rey Uzías rehusó, en el momento que los sacerdotes lo confrontaron, él rehusó a aceptar su culpa. Él no quiso arrepentirse cuando el sumo sacerdote Azarías lo confrontó con su pecado. Y se airó, se enojó contra los siervos de Dios. Y eso hizo que brotara la lepra en su frente, porque no estaba reconociendo la gracia de Dios. Y esa herida de lepra causada por Dios llegó a ser un recordatorio de su soberbia, de su enaltecimiento, de su orgullo, de su arrogancia. Tanto así que aunque leímos todo lo que logró Uzías por 52 años de reinado, a Uzías se le recuerda más por ese acto arrogante y porque fue castigado con lepra que por las grandes cosas que hizo. No se le recuerda como un rey que reconstruyó y que fue próspero, sino como el rey arrogante que murió leproso. Y es que, jóvenes, Dios quiere obediencia nuestra durante toda la vida. No son suficientes los arranques de obediencia que podemos tener. No son suficientes la obediencia media o la obediencia que podemos tener nada más un viernes por la noche o un domingo por la mañana. Dios quiere la obediencia completa nuestra. Y solo aquellos que perseveren en obediencia entonces van a ser bendecidos por Dios. Tenemos que buscar ser recordados por nuestra fe y dependencia constante de la gracia de Dios.
Porque si seguimos viviendo arrogantemente, jóvenes, si ustedes siguen viviendo arrogantemente, puede ser que les pase lo mismo de Uzías, que sean más recordados o más famosos por su caída que por los éxitos pasados que han conseguido. Y que Uzías en su ignorancia ignoró la gracia de Dios. Ignoró la gracia mostrada en las enseñanzas, en el discipulado de su mentor de Zacarías. Uzías ignoró la gracia manifestada en los mandamientos, en la palabra de Dios que le prohibían entrar al templo y ofrecer incienso. Uzías ignoró la gracia de la confrontación y advertencia de los sacerdotes. Sin embargo, sí escuchó y no pudo ignorar el juicio de Dios en su contra. Jóvenes, si ustedes están viviendo arrogantemente hoy, es tiempo que se arrepienten de esa arrogancia. No ignoren, no te olvides de la gracia de Dios. Joven, no ignores la gracia de Dios mostrada en cada discipulado, en cada predicación. No ignores la gracia de Dios manifestada en su palabra, en la Biblia. No ignores la gracia de Dios que Dios muestra en la confrontación que tus hermanos en Cristo con amor te dan. No ignores la gracia de Dios en la disciplina que Dios da en algunas ocasiones. Porque si ignoramos todo eso, si ignoramos la gracia de Dios, el juicio va a recaer sobre ti. Y con el juicio puede venir la muerte. Y es que vemos que Uzías llegó al templo como un rey arrogante, pero se fue como un leproso humillado y se quedó así por el resto de su vida. Ni siquiera a Uzías le era permitido entrar a los atrios, a los patios exteriores del templo. Esos atrios que estuvieron abiertos alguna vez para él, así como para otros adoradores, para que él se pudiera acercar con libertad a adorar a Dios. Fue excluido de eso. ¿Por qué? Porque una persona con lepra tenía que ser declarada inmunda por el sacerdote. Era una enfermedad muy terrible. No solo físicamente, sino que social, cultural y religiosamente era terrible. ¿Por qué? Porque la misma lepra también era usada como una representación, una ilustración dramática del pecado, de la manera en que el pecado opera espiritualmente en los seres humanos. La lepra entonces también servía para enseñar a las personas como una parábola lo terrible y repugnante que es el pecado a la vista de Dios. Por eso una persona con lepra no podía entrar al templo a adorar. No podía habitar con los demás del pueblo. Tenía que vivir aislado. Y dicen los últimos versículos de ese capítulo, los versículos 22 y 23 dicen: los demás acontecimientos del reinado de Uzías desde el principio hasta el fin están registrados por el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, lo enterraron con sus antepasados. Su tumba estaba en un cementerio cercano que pertenecía a los reyes, porque el pueblo decía tenía lepra. Su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Tenía lepra. Eso es lo que el pueblo recordó, tenía lepra. Ese fue el epitafio final con que las personas recordaron a ese gran rey. Una síntesis triste y desafortunada de un gran rey que tuvo Judá. Pero también ese tenía lepra que el pueblo decía revela el gran costo y la tragedia de no terminar bien. Revela que la arrogancia te puede llevar a la muerte. Miren, es que Uzías ni siquiera fue enterrado en el lugar donde enterraban a los demás reyes. Sí, había un gran campo que era propiedad de los reyes. En ese gran campo, en una parte de la propiedad estaban donde todos los reyes estaban enterrados. Uzías no fue enterrado así, ahí. Uzías fue enterrado aparte. Porque tenía lepra, por su arrogancia. Y es que, joven, recuerda, olvidarte de la gracia de Dios en tu vida te hará arrogante y la arrogancia te llevará a morir. Entonces, surge una pregunta quizás para algunos. ¿Cómo puedo evitar menospreciar la gracia de Dios hoy? ¿Cómo puedo evitar ser arrogante? Solo podemos hacerlo considerando en nuestro corazón, que nuestro corazón va a tender siempre a llevarnos a pensar
que somos reyes, que somos nuestros propios gobernantes. Nuestro corazón siempre va a tender a llevarnos a pecar con arrogancia en distintas maneras, como Usías lo hizo. Pero entonces por eso tenemos que tener siempre nuestra mirada en el Rey de Reyes. Porque es que lo que hemos visto acá en todo este pasaje, en todo este capítulo, es que el rey que ignoró la gracia de Dios cuando Dios lo hizo fuerte, se volvió arrogante. Pero en contraste de eso vemos que el Rey de Reyes, el que es Dios fuerte, al encarnar se hizo humilde. Vemos por un lado que ese rey arrogante se llenó de ira, pero vemos que el rey encarnado fue manso y humilde de corazón. El rey arrogante fue infiel a Dios, pero el Rey de Reyes, Dios fuerte que encarnó humillándose, fue fiel al propósito del Padre y obedeció al morir en la cruz. El rey arrogante fue herido con una llaga de lepra. El rey humilde, fiel y obediente fue aquel que por su llaga fuimos sanados. El rey arrogante terminó sus días aislado y fue sepultado para siempre. El rey humilde y obediente y fiel no permaneció en el sepulcro. Resucitó y es rey para siempre. Pongamos nuestros ojos en Jesús, en lo que Él ya hizo y en lo que Él nos ha dado por gracia. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 3, de que en Él ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Quiere decir que todo lo que hemos recibido espiritualmente ha sido por gracia. Pero también todo lo que hemos recibido físicamente también ha sido por la gracia de Dios. Pongamos nuestra mirada en Él, jóvenes. Solo mirando a Jesús, tú puedes vivir consciente de quién eres frente a la majestad de Dios. Solo mirando a Jesús puedes vivir confiando en la gracia de Dios. Y solo confiando en la gracia de Dios cada día podrás alejarte de la arrogancia. Y quiero dar 3 aplicaciones para concluir. Jóvenes, busquen a Dios. Vivan para agradarlo. Búsquenlo en la oración y en la lectura de su palabra. Comprométanse con eso, en dedicar sus tiempos de silencio a Dios, como aprendíamos hace algunas semanas. En segundo lugar, jóvenes, rodéense de personas que te enseñen a temer a Dios. Rodéate de gente que te confronte por tu pecado. Y por eso nosotros acá en Redimidos, que somos igual de pecadores que todos ustedes, yo más que ustedes incluso, pero en Redimidos, que somos un ministerio de jóvenes imperfecto, con personas imperfectas sirviendo en Él, pero que queremos confiar en la gracia de Dios y queremos buscar a Dios. En Redimidos te ofrecemos nuestra amistad basada en la palabra, pero también te ofrecemos el discipulado para que juntos podamos crecer en el temor a Dios. En tercer lugar, joven, no seas arrogante. Considera a Dios en todo lo que hagas, confiando siempre en su gracia. No importa lo que hayas logrado hasta ahora, no importa cómo las personas te estén alabando por lo que has logrado, nunca vas a dejar de ser un necesitado de la gracia de Dios. Todos los días vas a necesitar de su gracia. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que olvidarte de la gracia de Dios en tu vida te hará arrogante. Y la arrogancia te llevará a morir. Vamos a terminar orando.